Buenos días, soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las ciencias del deporte. Nuestro tema para hoy es fuentes innovadoras de proteínas y su utilidad en el deporte. Para tratar este tema nos acompaña la maestra Miriam Janet Ruiz Morales. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Miriam? Bien, gracias, Jaime. La verdad, muy contenta de poder compartir otro tema tan interesante este día con ustedes. Muchas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias, Miriam, por estar con nosotros y compartir el tema. La maestra Miriam ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, pero para aquellos que no han tenido la oportunidad de coincidir en alguna de las pláticas que hemos tenido con ella, les comparto su semblanza. La maestra Miriam es licenciada en nutrición humana, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene la maestría en ciencias del deporte y el ejercicio por parte de la Universidad Pablo de Olavide, perdón, de España. Sí, tiene experiencia en investigación clínica y en ensayos clínicos en las áreas de enfermedades del aparato digestivo, vacunas y buenas prácticas clínicas. Cuenta con un diplomado en fundamentos del entrenamiento deportivo y con el diplomado en nutrición en el deporte y la actividad física. Es docente en el Centro de Estudios del Deporte de nuestra universidad y es consultora privada atendiendo a deportistas de todas las disciplinas deportivas. Ahora, como es una costumbre en nuestro espacio, comenzaremos con una breve introducción a nuestro tema. Las proteínas cumplen un rol fundamental cuando haces deporte. Son indispensables para reparar las pequeñas roturas fibriales de los músculos que tienen lugar durante la práctica deportiva. Las proteínas proveen el sustrato para un buen rendimiento en el ejercicio y para la adaptación al mismo. En este caso, los alimentos de origen animal suelen ser ricos en proteínas, pero muchos alimentos de origen vegetal, aunque no se crea, también lo son. Bajo esta lógica, nos preguntamos, ¿cuánta proteína debería comer un deportista regularmente? ¿Con qué frecuencia y volumen la ingesta de proteínas debe ser para un deportista? ¿Y cuáles serían las mejores fuentes de proteínas? Depende del tipo de deporte, la ingesta de proteínas. Pues bien, sin más preámbulo, dejo el uso de la voz a nuestra experta para que sea ella la que nos pueda dilucidar todas estas incógnitas. Adelante, Miriam. Ay, pues muchísimas gracias, Jaime. Y bueno, pues como bien dice el profesor, bueno, tenemos que revisar algunas cuestiones importantes acerca de las proteínas. Y bueno, vaya que le hemos dado más importancia a este macronutrimento. Ya sabemos que tenemos tres macronutrientes importantes, que son carbohidratos, grasas y proteínas. Y bueno, en este caso las proteínas pues tienen una gran ventaja sobre el deporte y para ello voy a compartir pantalla con ustedes sobre la presentación. Bien, entonces, revisando este punto, vamos a hablar sobre las fuentes innovadoras de proteínas. Como bien decía el profesor, regularmente cuando nosotros hablamos de proteínas, siempre vamos a pensar que son los productos de origen animal quien las tienen, pero sabemos que no solamente ahí se van a encontrar, sino en todos los grupos de alimentos, incluyendo los cereales, las leguminosas, que son habas, lentejas, frijoles, se van a encontrar en menos cantidad en las verduras, pero se van a encontrar en todos los grupos de alimentos y no se vale solamente comer productos de origen animal, que además están muy caros y desde el punto de vista de sostenibilidad, pues ya está causando pues un problema a nivel mundial porque hay personas o países del primer mundo que sí tienen los recursos económicos para consumirlas, pero al mismo tiempo van a utilizar ciertos recursos que van a impactar sobre la ecología. Y por otro lado tenemos también grupos humanos que no tienen acceso a estas proteínas, pero sí podemos tener ese acceso a la parte de las proteínas vegetales, que como en estos momentos voy a explicar, aquí lo importante sí son las fuentes de proteínas, pero básicamente de dónde vienen los aminoácidos que las conforman. Eso es lo que realmente importa. Bueno, desde el punto de vista y hablando de sostenibilidad, vemos que hay diferentes fuentes de proteínas alternativas. Ya hablaremos más adelante. ¿Cuáles son las ventajas? Pues bueno, van a tener un menor, digamos, costo ambiental porque se utilizan menos recursos naturales para producirlas. Y además porque evitamos con esto la desforestación y el consumo excesivo de agua, además de la producción de CO2.
Bien, otra de las cosas que vamos a ver en este punto es no solamente la sostenibilidad, sino también la salud y el bienestar. Recuerden que aquí lo que nos importa es también la fuente. La proteína es la molécula que va a venir acompañada de otros macronutrientes. Es decir, en este caso en el deporte nos importan más que nada también los antioxidantes y las vitaminas o minerales que acompañarían a esa fuente, no solamente fijarnos en la molécula que es la proteína. Las proteínas alternativas, principalmente las fuentes de origen vegetal, aquellas que vienen de las leguminosas, de los cereales integrales y de las verduras, vienen acompañadas, como ya indiqué, de antioxidantes y otras moléculas que van a proteger del estrés oxidativo durante el deporte, además de que son bajas en colesterol y grasas saturadas. Y una de las cosas es que para pacientes que necesiten controlar el peso corporal, las fuentes de proteínas vegetales producen más saciedad por la cantidad de fibra con la cuales también vienen acompañadas. Y otra de las cosas es que son proteínas que son de alguna forma muy fáciles de combinar con otros productos y además son más económicas. Ahora, tenemos otras fuentes alternativas que también van a ser innovadoras, ya las veremos. Tienen algunas, van a estar comprometidas con la industria tecnológica de los alimentos y también van a tener ciertas características específicas también en su producción. Y bueno, como ya comentaba al inicio de esta conferencia, pues vemos que hay una gran demanda global sobre el uso de las proteínas, además de que está el mercado en expansión por la cuestión de la sostenibilidad y el impacto ambiental. ¿Cuáles son esas ventajas que vamos a tener? Primero, porque, bueno, la cuestión de la tecnología pues está en desarrollo y vemos que la manera en que se van a producir son más económicas que haciéndolo de una forma convencional, es decir, utilizando otros recursos. Aparte de que, bueno, se van a utilizar algunas otras herramientas como la bioingeniería, en las cuales, pues, a un bajo costo se van a producir mayor cantidad de proteínas que puedan estar al alcance de varias personas, incluyendo los deportistas de otros países. Además, otra de las cosas es que las proteínas, bueno, pues van a tener un impacto sobre la salud de estas personas y se pueden producir a gran escala, a bajos costos, y también se pueden llevar a diferentes, digamos, países, porque son fáciles de transportar y además de llevar y producir otros productos como galletas, se pueden producir, por ejemplo, otros productos del mercado que son fáciles de adquirir. Ahora, explicando todo esto, recuerden, quiero nada más recordar el punto sobre cómo son esas moléculas. Cuando nosotros hablamos sobre carbohidratos, grasas y proteínas, estamos hablando de moléculas que van a interferir en diferentes reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de fuentes alimentarias, estamos hablando del alimento que nosotros conocemos, es decir, el cereal que contiene carbohidratos, la carne que contiene proteínas y, por ejemplo, los aceites que contienen ácidos grasos. Entonces, una cosa es la fuente y otra cosa es la proteína. Entonces, la forma correcta de decir es siempre hablar en términos de fuentes alimentarias y evitar hacer esos comentarios de, oye, ya te tomaste tu prote, ya te tomaste las proteínas, porque las proteínas estamos hablando de moléculas. ¿Qué son las proteínas? Bueno, las proteínas, si nosotros los viéramos a nivel, digamos, más básicos, es como si fueran, por ejemplo, cadenas con diferentes eslabones. Así lo veríamos nosotros a nivel molecular. Es decir, podemos ver que son varias cadenas y cada una de estos eslabones van a formar un aminoácido. Los aminoácidos es lo que conforman estas cadenas grandes de proteínas. Entonces, a nuestro cuerpo no nos importa de dónde vengan las proteínas, no nos importa si son de origen vegetal o de origen animal. Lo que nos importa son los aminoácidos, porque los aminoácidos es lo que necesita el cuerpo para producir las proteínas, o sea, es la materia prima para hacerlas. Entonces, recuerden que en nuestro cuerpo vamos a necesitar para formar síntesis de proteínas, necesitamos 8 aminoácidos esenciales. Sin ello, la vida no puede darse porque se necesitan esencialmente estos 8 aminoácidos para producir las otras proteínas. Y estas proteínas, cuando nosotros hacemos
y vemos estos eslabones que emulan un aminoácido, pues vamos a ver que se van a formar diferentes cadenas y que van a estar conformados por un enlace que se llama enlace peptídico. ¿Ok? Entonces, como conclusión a esta diapositiva, quiero comentar que no nos importa cómo son las proteínas a nivel molecular. Lo que nos importan son los aminoácidos y lo que sí nos importan son las fuentes, porque esas fuentes van a venir acompañadas de diferentes macronutrimentos y sobre todo de antioxidantes. Eso es lo que nos importa, que quede claro. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las proteínas? Ahora, la hora que en estos momentos que estamos metidos en la parte del deporte, quiero comentar que no solamente tenemos que enfocarnos en la síntesis de proteínas musculares. Las proteínas son muy importantes, primero porque van a tener diferentes funciones en el cuerpo. Van a darnos una estructura de protección. También, por ejemplo, en estos casos que estamos en etapas donde ya viene el frío, el moco que se genera también en las mucosas están compuestas por proteínas. Y el moco también viene siendo protección para atrapar diferentes tipos de, digamos, antígenos. Pueden ser bacterias, pueden ser virus, es como la primera fuente de ataque. Y bueno, pues eso también se va a generar en nuestro cuerpo. Las proteínas también son hormonas. Cuando hablamos de testosterona, estrógenos, levotiroxina y que son hormonas, estas también tienen estructuras compuestas por proteínas. Entonces, cada vez que nosotros volvamos a escuchar acerca de estas estructuras, no nos quedemos solo con la síntesis, o sea, síntesis de fibras musculares. Hay que irnos más allá por la importancia que tienen en nuestro cuerpo. Además de que todo nuestro sistema inmune está compuesto de anticuerpos y estos anticuerpos son proteínas. Aparte, también nos van a dar protección. Por ejemplo, en los animales, por ejemplo, todo lo que vienen siendo los cuernos, las pezuñas, el pelo, está conformado principalmente por proteínas de queratina. También, cuando nosotros obviamente hacemos ejercicio físico, pues sí nos va a ayudar a formar ciertas estructuras de soporte, como el colágeno, la elastina y otras proteínas como la miosina, que esto, bueno, a aquellos interesados que están en el deporte, pues nos van a ayudar. Y también aquellas personas que estemos preocupadas por tener una salud, digamos, de la piel, el colágeno y la elastina, junto con otras estructuras proteínicas, van a hacer que también haya soporte y también se generen diferentes estructuras de protección, también como las uñas. Entonces, si se dan cuenta, las proteínas no solamente están a ese nivel, sino en muchos ámbitos de nuestra vida. Ahora, retomando el punto del profesor Jaime para saber cuánto necesitamos de proteína, tomando en cuenta de que necesitamos proteínas, no nos importa si son de origen vegetal o de origen animal, hay diferentes clasificaciones, diferente dependiendo el deporte que vas a practicar. En aquellos deportes como el ciclismo, los corredores de fondo, los nadadores, que engloban los deportes de resistencia, vamos a necesitar 1.2 a 1.7 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. O sea, eso nosotros lo calculamos, nosotros los nutriólogos lo calculamos y después lo traducimos en raciones de carne, porciones de pollo, raciones de leguminosas, etcétera. Hablando desde el punto de vista neto de la proteína a nivel bioquímico, tenemos esa cantidad. Ahora, si nos enfocamos en la parte del entrenamiento de fuerza, por ejemplo, como el levantamiento de pesas, el CrossFit, el powerlifting, bueno, ahí sí vamos a necesitar entre 1.4 y 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. O incluso en alguna literatura puede llegar que sea incluso hasta 3 gramos por el desgaste que se genera durante el entrenamiento. Recuerden que el entrenamiento es un estímulo que va a provocar que haya una adaptación metabólica y para que haya ese cambio a nivel muscular necesitamos esta cantidad de proteína. Ojo, quiero hacer aquí un paréntesis. Uno de los grandes mitos del consumo de la proteína es que para poder generar hipertrofia o mayor cantidad de masa muscular, es necesario consumir solamente proteína. Eso es un grave error. Lo que nosotros queremos cuando intentamos hacer la hipertrofia es tener una dieta hipercalórica, pero que también contenga una buena cantidad de carbohidratos y grasas. ¿Qué significa esto? Que la sola proteína no va a ser
que crezcan los músculos, porque necesitamos otras fuentes, otros macronutrientes para que se lleve a cabo esa producción. Se necesita energía y eso lo vamos a obtener de los otros macronutrientes. Y bueno, tenemos también otros deportes, como los deportes de equipo, como el fútbol, el baloncesto y el voleibol, que incluso pueden ser entre 1,6 a 2,0 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Eso, bueno, finalmente nosotros lo calculamos para que nosotros ya en la dieta, ya como nutriólogos, ya pongamos 100 gramos de carne, a lo mejor 120 gramos de pollo en la comida, etcétera. Esa ya es la traducción. Esa estamos hablando ya de la fuente alimentaria. Ok, entonces ya que nos pusimos de acuerdo con esta prescripción o recomendación de la proteína, vemos que las fuentes innovadoras de proteínas van a tener diferentes ventajas. Vamos a obtenerlas principalmente de fuentes vegetales que ya conocemos. Ya saben, los cereales que ya hemos dicho, como la quinoa, el trigo sarraceno, lo que viene siendo la quinoa, el trigo, el amaranto, etcétera. De ahí se pueden obtener proteínas. Pero también vemos otras fuentes como las proteínas de insectos. Las proteínas de insectos, además, son muy fáciles de obtener porque los insectos tienen digamos, un ciclo de reproducción muy elevado y además es a bajo costo. Son ricas en proteínas, contienen una buena cantidad de aminoácidos y también tienen ciertas vitaminas que nos van a ayudar a que en los procesos bioquímicos se lleven a cabo diferentes reacciones. Además de que también es una fuente alternativa, sostenible y eficiente. También tenemos otras proteínas que son las proteínas derivadas de las algas marinas. Y una de las ventajas de consumir estas proteínas es que vienen acompañadas de ácidos grasos antiinflamatorios como el omega 3. Entonces, hay diferentes fuentes de omega 3. Ya sabemos que vienen de origen animal como el salmón, las charales o pueden venir también de, por ejemplo, pescados pequeñitos como los anchoas o las sardinas. Y también tenemos algunas otras proteínas de las microalgas. Comúnmente se les llaman también cianobacterias, son algas, microalgas y cianobacterias como la espirulina. Aquí también tenemos ventajas de obtener las proteínas también de los hongos y las fuentes derivadas o las proteínas de los hongos también son muy interesantes porque tienen sustancias que favorecen el funcionamiento del sistema inmune. Por eso es que todas estas fuentes innovadoras son muy importantes en el deportista porque siempre es importante recordar que el deporte es lesivo. Se van a producir reacciones lesivas y altamente inflamatorias y se va a generar gran estrés oxidativo. Entonces, cuando se hacen comparaciones entre consumir fuentes de origen animal contra las fuentes de origen vegetal, estas que tienen la ventaja de tener sustancias antiinflamatorias. Por ejemplo, la carne, el pollo, el pescado son altas en omega 6 y en ácido araquidónico, que finalmente sí producen inflamación y si nosotros queremos tener una excelente, digamos, recuperación post-entrenamiento, entendiéndose que es lesivo, entonces las fuentes de proteínas vegetales van a ser mejor opción que las otras. Aunque independientemente hay que saber en qué momentos, digamos, incluirlas, y eso yo lo hacemos también los nutriólogos. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Bueno, ya vimos que las proteínas de origen vegetal y animal, en cuanto a nivel molecular, pues las proteínas de origen animal sí van a tener mayor digestibilidad. O sea, es más fácil consumir, por ejemplo, un pedazo de salmón a nivel digestivo, un pedazo de carne, que, por ejemplo, un poco de frijoles en una persona que tenga síndrome de colon irritable. Entonces, ahí es donde entra la pertinencia del nutriólogo o la pertinencia de conocer las diferentes fuentes para indicar que en aquellos pacientes o deportistas que tienen comprometido el sistema digestivo por alguna patología, puedan consumir fuentes de origen vegetal más digestibles, entre ellas los productos como el pescado, la carne, el pollo o la quinoa y el amaranto, que son fáciles de digerir porque estos cereales tienen baja cantidad de fibra. Entonces, aquellos deportistas que son veganos, vegetarianos o que no tienen comprometido su sistema digestivo, pueden utilizar las leguminosas o las fuentes, por ejemplo, como los insectos, que también son digeribles, pero sí, en pacientes limitados a ese nivel digestivo, sí pudieran causar problemas. Ahora, enfatizando un poco la cuestión de
de los hongos, vemos que son altos en proteínas y además que en nuestra cultura, pues de forma milenaria ya los consumíamos. En este caso, nosotros los consumíamos en diferentes hongos que, digamos, crecían principalmente en el maíz, como el huitlacoche, que además es altísimo en proteína, y el color negro que tiene el huitlacoche tiene sustancias también altamente inflamatorias, antiinflamatorias. También se utilizaban otros hongos que crecían principalmente en la milpa y tienen bastantes ventajas. Como ya comenté, esos hongos tienen propiedades también medicinales. Entonces, la idea de consumir otras fuentes es que tengamos también esas propiedades o esos nutracéuticos. ¿Qué es un nutracéutico? Es una sustancia que puede tener una función inmunomoduladora en el cuerpo, hablando del sistema inmune y hablando de los hongos, y que pueden tener también ese tipo de protección, sobre todo para ciertas enfermedades degenerativas como el cáncer, la artritis, diabetes, etcétera. Entonces, bueno, ya sabemos que nuestros chamanes y nuestros ancestros ya consumían también hongos, no solamente por obtención de proteína vegetal, sino también por esa capacidad medicinal que tienen. Aparte de que son bastante sostenibles, porque se utilizan diferentes fuentes, principalmente fuentes de celulosa, donde pueden crecer estas esporas de los hongos y se pueden propagar de una forma más fácil. Quiero comentarles que incluso ya hay cursos en diferentes lugares donde uno puede producir sus propios hongos en casa, desde champiñones, setas y algunas otras, digamos, especies como los shiitake, que son hongos que crecen en Medio Oriente, también en Asia también se pueden producir en casa y a muy bajo costo. Esa es una ventaja. Y también tienen una versatilidad culinaria, o sea, es decir, los hongos se pueden preparar de diferentes formas y nosotros, bueno, como cultura ancestral tenemos diferentes ingredientes para hacerlo mucho más fácil, ¿no? Entonces, los hongos es una gran fuente de proteínas. Ahora, con respecto a las algas, pues bueno, vemos que también son fáciles de producir, se encuentran en todos los mares, es fácil también de obtener, tienen buena cantidad de proteínas, fibra y sobre todo nutrientes esenciales. En este caso, en las algas tenemos un tipo de fibra muy importante y muy, digamos, prometedora, la fibra. Estamos hablando de algo que se llama alginato en pacientes que tienen elevado el colesterol o deportistas que tienen un peso corporal más elevado, el alginato produce mejor saciedad y si lo acompañamos bien acompañados de las proteínas y el omega 3, pues estamos hablando de una fuente de proteína espectacular. Además de que puede sustituir fácilmente las proteínas de origen animal. Y en este caso, pues nos importa mucho también el contenido de omega 3, sobre todo en el deporte, por el desgaste y el estrés oxidativo que se genera. Entonces, bueno, esto es una fuente maravillosa también de proteínas. Ahora, por ejemplo, en diferentes países de Asia, muchas veces se nos hace un poco extraño que en los mercados asiáticos, tailandeses o en China se encuentren también fuentes un poco que nos pueden causar un poco de horror verlas, ¿no? Desde alacranes, gusanos, arañas. Entonces, bueno, son culturas que desde forma ya milenaria han tenido, por ejemplo, ya cierto contacto. Nosotros también como mexicanos sí comíamos también insectos, principalmente gusanos o ciertas, por ejemplo, huevos de mosco, huevas de mosco o también huevitas de hormiga. Entonces sí teníamos contacto con ello, pero finalmente hay veces que otro tipo de insectos pueden llegarnos a causar horror. Pero ¿qué ventajas tienen? Las ventajas que yo comenté al principio es que se pueden, digamos, consumir o producir en gran escala. Tienen alto valor nutricional porque sí tienen bastante cantidad de proteína por gramo, por porción, y además tienen fibra. En este caso también tienen algo que se llama quitina. La quitina también es una proteína estructural y funciona como fibra. Y esta fibra también en pacientes que tengan sobrepeso o que necesitan también controlar sus niveles de glucosa o porque tienen también resistencia a la insulina, la quitina también es una fuente de fibra que podría mejorar los patrones de glucemia.
Aparte de que también son altos en micronutrientes, son altos en minerales. Por ejemplo, son altos en calcio, que es un mineral que también encontramos en otros productos, pero aquí también está en una buena cantidad. Son altos en zinc y en selenio. Entonces, estos minerales pues aportan muchísimas ventajas a nivel metabólico. Y sobre todo lo que nos importa es que pueden ser sostenibles porque se pueden producir en casa, en pequeños espacios, siempre y cuando mantener cierta cantidad de, bueno, temperatura, y además el alimento que se utiliza, pues es un alimento también barato porque tienen la capacidad en sus procesos digestivos de producir buena cantidad de proteína y bueno, es una cosa que puede revisarse, ¿no? Es interesante. Obviamente se tendrían que hacer algunas campañas también de concientización porque no estamos acostumbrados a consumirlas. Entonces, pues bueno, yo que me imagino que con el tiempo será más fácil, digamos, revisarlas. Bueno, bueno, ya habíamos visto cuáles son los beneficios de las proteínas vegetales en el ámbito deportivo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que revisar también? La aceptación y percepción de los consumidores, sobre todo los deportistas. Lo primero que siempre va a haber es esa reticencia a querer comer insectos, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a tener que hacer, sí, bueno, la industria va a tener que hacer un trabajo para que sea más fácil. La otra es que los insectos, salvo los que vienen que son gusanos, los gusanos son muy sabrosos, regularmente saben ricos, aunque se ven raros, porque son altos en grasa. Y recordemos que la grasa es el vehículo del sabor. Entonces, si los gusanos se preparan con ciertas especias, pues es más fácil que nosotros los podamos aceptar que, por ejemplo, comamos grillos o una araña o alacranes. El problema es que estas alacranes o estos insectos, por lo regular, no tienen buen sabor y además son muy altos en quitina. Entonces, estos por lo regular se van a producir en tipos de harina para quitarles o hacerlos más palatables. Palatables significa mejorar el sabor. Entonces, ahí se van a poder producir harinas, se van a producir también extractos de proteínas para que se puedan incluir en diferentes tipos de alimentos. Pero sí, la verdad es que son difíciles de obtener, de aceptar por el sabor, porque sí son muy altos en fibra. Bueno, otra de las cosas es que en el rendimiento, pues se ha visto que las proteínas van a mejorar también, acelera la producción de, digamos, fibras musculares si se consumen en una buena cantidad y sobre todo si vienen acompañadas, si son aminoácidos también, mejoran la producción junto con los carbohidratos de glucógeno muscular. Y bueno, la barrera que yo veo en el futuro es más que nada la barrera de la adopción. Ahora, también hay otras proteínas que, bueno, quiero mencionar, es que también se van a hacer proteínas en los laboratorios. Es decir, pueden obtener, digamos, pedazos de tejido pequeños y a través de ciertos, digamos, fluidos, se pueden hacer tanques para producir biomasas de estos tejidos, ¿no? Es decir, ya no vamos a comer carne de vacuna, sino también va a haber la posibilidad de consumir esa carne que se haga en un laboratorio. Entonces, todavía existen esas situaciones de prejuicios. Es difícil todavía, digamos, aceptar estas nuevas fuentes, pero lo que sí es que las proteínas de fuentes vegetales producidas de esta forma serán más aceptables que las que se van a producir en un laboratorio. Pero indudablemente, pues ya en el final, teniendo en cuenta la dificultad de los recursos, y también la contaminación y lo que tenemos actualmente de problemas, pues sí se va a tener que hacer un trabajo para adoptarlos. Entonces, bueno, los estudios científicos también ya para ir concluyendo vemos que tienen ventajas, ya sabemos, a nivel del estrés oxidativo y bueno, pues mejoran también el rendimiento. ¿Cuáles son los retos y las barreras que vamos a tener? Principalmente la aceptación y la familiaridad, el precio y la disponibilidad. Actualmente, si ustedes buscan proteínas de grillo, incluso les van a salir más cara que las proteínas, por ejemplo, como el whey protein o las proteínas vegetales de chícharo o de arroz. Todavía están muy caras, pero con el tiempo se van a hacer más económicas. Ahora, otro punto que preocupa también a la población, ya para ir concluyendo, es que muchas de estas fuentes pueden ser altamente alergénicas, sobre todo aquellas que vengan de insectos. Entonces, por eso es que también se va a tener que hacer un buen trabajo y sobre todo alertar a los deportistas o a la gente que los consuma siempre en la etiqueta cuál es la fuente,
porque regularmente las personas que son, por ejemplo, alérgicas a, por ejemplo, los camarones o las fuentes de marinas, sí pudieran tener reacción cruzada con los insectos. Entonces van a tener que estar muy bien especificadas las etiquetas, pues para no tener este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, también ya como habíamos comentado, pues la variedad del sabor, pues tendrá que ver también, será fundamental para la aceptación final de estas proteínas. Bueno, como conclusión a esta presentación, bueno, ¿cuáles son? Número uno, los beneficios a largo plazo. Las proteínas alternativas, sobre todo de origen vegetal, van a contribuir, recuerden, la fuente, a mejorar la salud cardiovascular, disminuir el riesgo de enfermedad, de inflamación en aquellas enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer o la hipertensión y la obesidad, y además son bajas en grasas saturadas y colesterol. ¿Qué ventajas tenemos? Que tienen alta cantidad de antioxidantes, tienen buena cantidad de omega 3, tienen fibra y nutracéuticos, aquellos principios activos que vienen de las plantas que pueden tener un efecto terapéutico en el cuerpo. Esa es la ventaja de la fuente. Número dos, ¿qué otra conclusión tenemos? Las proteínas de origen vegetal en pacientes que no tienen comprometido alguna patología o síndrome de colon irritable son altas en fibra, favorecen la saciedad, favorecen también la motilidad intestinal y, bueno, pueden digerir, digamos, mejorar también la digestión de ciertos nutrientes. La conclusión número tres que tenemos es que independientemente de la comparación de proteínas, recuerden, nos importa la fuente. A nivel molecular al cuerpo no le importa de dónde vienen esas proteínas, porque finalmente lo que nosotros queremos son 8 aminoácidos. Y esos 8 aminoácidos se pueden encontrar tanto en una y en otra. Claro que sí habrán aminoácidos limitantes y para eso tendrán que hacerse algunas combinaciones de una alimentación variada, pero no se preocupen tener que comer todos los días carne, pollo y pescado, que además es caro, si no podemos introducir, ya sabemos, cereales, leguminosas y otras fuentes que van a enriquecer nuestra dieta. Y bueno, como conclusión número cuatro, y una de las más importantes también, es la sostenibilidad y el bienestar, porque bueno, estamos dirigidos a un planeta que ya está bajo en recursos, que está altamente, digamos, tiene problemas con la contaminación y que en términos generales en el futuro el crecimiento de la población, pues sí, se verán mermados ciertos recursos y bueno, estas fuentes pues serán parte de ya nuestra alimentación diaria para poder solventar esta problemática. Y con esto concluyo la presentación. Gracias. Gracias, Miriam. No, pues es muy claro, pero Sí, pues, nos fuimos un poquito rápidos por la cuestión del tiempo, pero espero que haya quedado, o si tienen preguntas, con mucho gusto les resolvemos. claro, decías en un principio respecto de las ventajas de las proteínas alternativas, Ujú. respecto a la cuestión de la sostenibilidad y que se usaba, en ese sentido se usaba menos agua. ¿Por qué? Ah, bien, porque para la producción, por ejemplo, de un kilo de carne, primero tienes que hacer que ese animal crezca. Es decir, va a tener que consumir recursos, es decir, lo tienes que alimentar, tienes que darle lo que es pastura, tienes que darle también granos, tienes que hacer que ese animal crezca, hay que dar vacunas, tienes que gastar mucha agua para poder mantener, por ejemplo, un establo. Ajá. Una vez de Claro, que tú, por ejemplo, ya tengas esos animales, tienes que además deforestar, porque la producción de carne es muy cara. Se necesitan grandes extensiones de tierra para poder mantener a estos animales. Entonces, por eso es que además, otra cosa, una vez de que tú ya tienes una gran cantidad de cabezas de ganado, ese ganado va a producir una gran cantidad de metano, que es un gas altamente contaminante y que también contribuye a la contaminación de la atmósfera. Y otra cosa, una vez de que tú alimentas con agua, con recursos, no solamente, digamos, recursos alimentarios, vas a utilizar aparte una gran cantidad de agua para poder procesar y tratar estas carnes en los rastros. Por eso es que es muy caro tener, por ejemplo, este tipo de producción de animales, ¿no? Igual también para claro, el pollo, es también una industria pues muy próspera, pero también se jalan muchos recursos para producir carne, ¿no? por supuesto. Miriam, Jess Cardoso nos está preguntando, ¿para el cuidado de la piel bastaría consumir batidos proteicos
o colágeno hidrolizado? No, ese sería un mito, porque para poder tener la salud de la piel necesitas consumir todo tipo de proteínas, no solamente el colágeno. El colágeno sí podría ayudarte, por ejemplo, en esas situaciones de personas que no puedan consumir una cantidad de proteína adecuada. Por ejemplo, estamos hablando de adultos mayores o personas que están en una etapa de la menopausia, mujeres que no lleven una alimentación adecuada. Recordemos que para la producción de colágeno, que es una proteína en el cuerpo, no solamente tienes que consumirla de forma externa, sino que tú tienes que consumir el gran esquema de aminoácidos. Primero, para tener una piel, digamos, bonita y una piel humectada y sin arrugas, necesitas primero consumir diferentes fuentes, frutas principalmente, verduras que tienen alta cantidad de antioxidantes y aquellas que tengan mayor contenido de vitamina C. Una vez que tú cubras esta cantidad de antioxidantes, entonces puedes utilizar algún suplemento si tienes una deficiencia, hablando de dificultades para cubrir la cantidad de proteína durante el día. Para tener colágeno, lo importante es llevar una alimentación saludable. Ese es el primer pilar y el colágeno ya sería un sustituto que no es indispensable para tener un cabello fuerte o una piel saludable. La alimentación es lo más importante. Perfecto. Y Miriam, también hablaste sobre la Sí. innovación en la industria alimentaria. Entonces, aquí viene involucrada el papel de la tecnología en el desarrollo de nuevas fuentes de proteínas. Pero, ¿es mito que estas cuestiones sean peligrosas para la salud, del ser humano? Bueno, es que tiene que ver muchos procesos, porque hay situaciones en las cuales se está hablando, por ejemplo, digamos, alimentos modificados genéticamente. O sea, una cosa son estos alimentos y no necesariamente significa que la producción de proteínas tenga que ver con este tipo de procedimientos tecnológicos. O sea, son dos cosas diferentes. O sea, lo peligroso aquí de utilizar, por ejemplo, la tecnología eh, básicamente no, tendríamos que ver básicamente con esta cuestión genética, es decir, que sí se le explique al consumidor de dónde viene esa proteína, o sea, si fue modificada genéticamente. Pero, por ejemplo, si se utiliza la tecnología para crear biomasas, es decir, crear, digamos, hongos en un medio, digamos, estéril, o, por ejemplo, producir proteínas de insectos, pues si no se utiliza, no se han modificado genéticamente, no creo que haya problemas a menos de que haya algún tipo de alergenicidad en el paciente. Ok. Y también hablaste sobre varias funciones de las proteínas. Sí. Y una de ellas refería a las hormonas. Aquí en específico respecto de las mujeres que están en el periodo de su climaterio, ¿ayuda? Ah, bien, sí, sí, qué buena pregunta. Porque, bueno, partiendo de que las hormonas son compuestas, están compuestas de proteínas, una de las, digamos, situaciones que pasan entre la perimenopausia, el climaterio y la bueno, la menopausia, es que muchas veces, primero, las mujeres dejamos de hacer actividad física. Y sobre todo, esta población en general tiene poco acercamiento al entrenamiento de fuerza. Ahora, esa es una primera problemática, disminución de la actividad física, falta de ejercicio físico y el principal, no se hace ejercicio de fuerza. Entonces, se ha visto que el ejercicio de fuerza también es un promotor para producir hormonas de forma endógena, ajá, de forma endógena. Pero también, aparte, metiéndole la otra problemática que ya mencioné, es que las mujeres también dejan de consumir una buena cantidad de proteínas y empiezan a consumir, en este caso por los cambios hormonales, empiezan a consumir más carbohidratos. Es decir, empiezan a consumir, por ejemplo, más golosinas, se les antojan las cosas dulces, empiezan a consumir más cereales y la proteína ya no se revisa tanto y lo que va a pasar es que las mujeres pueden tener también, empezar a tener problemas hormonales por falta de proteína, empezar a tener también un envejecimiento prematuro, caída del cabello, uñas más delgadas, también, por ejemplo, aparición de arrugas por falta también de proteína en general. Y recordemos que el mejor cosmético que puede haber y la fuente de la juventud, ¿dónde se va a encontrar? En el ejercicio de fuerza, porque en la medida de que tú haces fuerza,
se van a ir formando nuevas síntesis de proteínas, no solamente a nivel hormonal, sino también de forma estructural. Entonces, si uno quiere mantenerse joven, el ejercicio de fuerza es insustituible. Perfecto. En el caso de los anticuerpos, ¿hay cómo funciona la cuestión de las proteínas? Ah, bien, lo que pasa es que las proteínas del sistema inmune, que son los anticuerpos que van a, digamos, a reconocer ya independientemente virus, bacterias o algún otro agente etiológico, se llaman inmunoglobulinas. A Ok, ese es las proteínas del sistema inmune, se llaman inmunoglobulinas. Y esas inmunoglobulinas están clasificadas en inmunoglobulina A, B, y la IgA, la IgG, la IgD y la IgM. A esa es la clasificación de las inmunoglobulinas. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro sistema inmune, hay diferentes tipos de células. Están los macrófagos, están, por ejemplo, las inmunoglobulinas y también tenemos otro tipo de inmunidad. Entonces, hay diferentes mecanismos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, no consumes una buena cantidad de proteínas, es decir, estás desnutrido, el niño no quiere comer, el deportista tiene a lo mejor un trastorno de la conducta alimentaria y no cuida la cantidad de proteínas, el número de inmunoglobulinas del sistema inmune disminuye y lo que va a pasar es que cuando se presente una bacteria o se presente, por ejemplo, un virus, difícilmente va a poder pelear contra esos agentes etiológicos. ahorita que comentabas en el caso de los niños que luego no comen muy bien o no les gusta mucho los vegetales, o en algunos casos los alimentos cárnicos. Aquí la pregunta sería lo de las emulsiones que luego se venden en el mercado. ¿Funcionan? Bien, lo que pasa es que las emulsiones que se venden regularmente son, digamos, vienen siendo vitaminas, Ok. bueno, emulsiones que vienen, la emulsión tiene que ver con una cantidad de grasa y una base acuosa, eso es una emulsión. Ujú. Entonces ahí regularmente es la famosa emulsión de Scott que traía vitamina D, vitamina A y otras vitaminas como la C, ¿no? Entonces, en Ujú. estos casos, la vitamina, bueno, va a tener otra función en el cuerpo, pero hablando de proteínas, en el caso de aquellos niños que no, digamos, no quieren comer, aunque también eso es relativo, porque hay etapas en las cuales los niños se autorregulan. Ellos se autorregulan el apetito también dependiendo del crecimiento. Entonces, muchas veces los papás nos asustamos porque decimos, es que no quiere comer, pero bueno, el niño va también a autorregular su apetito. Entonces, en estos casos, bueno, puede utilizar productos digamos, ya sea pues, ciertas preparaciones, por ejemplo, hamburguesas, hacer, por ejemplo, albondillitas, o luego acomodar, por ejemplo, estos preparados de carne en forma de nuggets preparados en casa. Y bueno, esto también pueden prepararse al horno y es muy más fácil desde que los niños los vayan a consumir. Y bueno, las emulsiones por lo regular son compuestos de vitaminas y minerales que son más fáciles de tomar pues ahora sí que en ese tipo de presentación o forma farmacéutica. Y bueno, pues así complementamos la alimentación de un niño que en este caso no quiere comer, ¿no? Ok, gracias, Miriam. Oye, aquí está preguntando Diego Jiménez que tiene dudas sobre las cantidades que Sí. se debían de manejar. Co- Un promedio de lo que debería de manejar un deportista promedio. Es que es una pregunta muy ambigua porque Ok, estamos hablando de proteína a nivel, por ejemplo, molecular, esa en cuanto a prescripción, dependiendo del tipo de deporte, ¿no? Ya lo ok, comentamos ahí, habrá deportes que requerirán 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, eso hablando a nivel molecular. Pero si Diego está preguntando, por ejemplo, en carne, en físico, en fuentes de alimentos, por ejemplo, estamos hablando que en unos 100 gramos de carne, vamos a tener más o menos 21 gramos de proteína. ok. 21 gramos. Entonces, si tú, por ejemplo, consumes 100 gramos de productos de origen animal en la mañana, vas a tener ahí ya 21 gramos de proteína neto, que va a ser utilizado para diferentes procesos moleculares. Si tú en la tarde te comiste a lo mejor una taza de frijoles, más o menos unos 100 gramos, ahí vamos a meter mayor cantidad de, creo que se paralizó tu pantalla, Jaime.
O no sé si se cortó. Ay, se cortó un poquito. Sí, 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 entonces sí. si metes frijoles, ahí vamos a contar otros 14 o 15 gramos de proteína. Ahí vas a tener ya 40 gramos o 50 gramos. Y si en la noche consumes yogurt o un poco de cereal, ahí metemos otros 20. Ahí tendrías más o menos unos 100 gramos de proteína a nivel neto, o sea, a nivel molecular. En términos de porciones sería otra cosa, cuenta alimentaria, pero ahí ya estarías cubriendo la cantidad de proteínas que necesitas en el día para una persona Claro. promedio. Perfecto. Ahora, tú habías puesto una tablita ahí de recomendaciones de proteínas dependiendo del tipo de deporte, por ejemplo, resistencia, de fuerza y deportes de equipo. Más o menos podríamos, para aquellos que no estén muy vinculados con las disciplinas deportivas, algunos ejemplos. Por ejemplo, decías de 1.2 a 1.7 atletas de resistencia. Ahí, ¿como qué deportes podrían entrar? Ah, pues está, por ejemplo, las carreras de fondo, está el maratón o el ciclismo. Bien, recuerden que cada deporte, si hablamos a nivel de deporte recreativo, es una cosa, y otra cosa es el deporte de tipo o de elite o de alto rendimiento. Ujú. Cada tipo de deporte requiere un somatotipo específico. ¿Qué significa somatotipo? Ciertas características físicas y antropométricas para poder hacer ese deporte en particular. Por ejemplo, los maratonistas, las personas que hacen fondo, los ciclistas, sobre todo los de ruta, si ustedes ven el somatotipo, pertenecen a grupos que se llaman somatotipos de ectomorfia. Significa que son personas altas, muy delgaditas, que tienen una masa muscular, se ve menos masa muscular, pero su composición de esta masa muscular está hecha principalmente de fibras rojas, altamente oxidativas. Como no requerimos masas musculares, o sea, muy grandes por la naturaleza del deporte, entonces se utilizan menos cantidad de proteína, entre 1.2, 1.7, dependiendo ese deporte. O sea, no necesitamos tanta masa muscular porque lo que queremos es que a mayor tiempo y a baja intensidad o moderada intensidad se van haciendo este tipo de prácticas, ¿no? En Ok, general. Los deportes de fuerza, pues requieren, por ejemplo, Usain Bolt, pues tiene cuerpos más fuertes, masas musculares más fuertes, porque el tipo de deporte es de alta intensidad, se necesita velocidad y ahí la cantidad de proteína es más elevada, porque necesitamos esas masas para hacer ese trabajo, ¿no? correcto. Para los deportes de equipo veo que es mucho mayor la cantidad porque va desde 1.6 hasta 2 gramos. No sé, por ejemplo, en baloncesto tendría que, estaría en ese parámetro. Sí, el baloncesto y sobre todo también recuerden que hay deportes también de equipo, por ejemplo, deportes donde el rugby son deportes muy, muy pesados, o por ejemplo el fútbol americano. Ujú. Son deportes de contacto en las cuales todo deporte también está clasificado porque se hacen diferentes esfuerzos y estos son esfuerzos mixtos. Puede tener, por ejemplo, puede ser que sí corran a cierta intensidad, pero también hacen mucho trabajo anaeróbico. Y cuando el trabajo es de muy alta intensidad, para que se entienda esto, cuando el deporte es de muy alta intensidad en corto tiempo, se requiere mover las masa muscular en segundos, en segundos para poder crear este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, como hay mayor desgaste y se necesita mayor cantidad de masa muscular cuando brincas, cuando golpeas, cuando corres a una intensidad muy elevada, el número o cantidad de proteína es más elevado que en los dos deportes que ya mencionamos. Claro, Miriam. Mira, pues ya el tiempo se nos vino encima. Muchas gracias por haber estado con nosotros y compartirnos este conocimiento. Ay, pues agradezco mucho, Jaime. La verdad me dio mucho gusto haber compartido contigo y con todos, bueno, los que están escuchándonos en estos momentos. Y bueno, pues estaremos más adelante también en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Así es, a quienes estuvieron con nosotros, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en las ciencias del deporte. Que pasen excelente semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.